Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que todo esté yendo bien por allá, que todo esté tranquilo, que estén viendo también estos videos, aprovechando el contenido y pues que si hay alguna duda, algún comentario, saben que con confianza me lo pueden hacer saber, me pueden escribir, por ahí hay quienes ya me han escrito, les agradezco mucho, para mí es muy importante su retroalimentación o saber que voy bien en cuanto a contenido en esta modalidad que estamos llevando, que es únicamente a través de los videos y de los mensajes. Y bueno, las sesiones anteriores, el tema que he tratado es respecto a la investigación. Lo que hicimos fue seleccionar un tema. Bueno, yo lo seleccioné, este que voy a tratar de manera general para trabajarlo. Y pues espero que ustedes también lo estén llevando a la par o que estén llevando otro tema. Sería magnífico que ustedes escribieran su propio reporte de un tema diferente para yo poder revisarlo, darles retroalimentación. Pero mientras tanto, pues vamos a hacer digámoslo así, juntos de manera general para que se den una idea de cómo es que se va investigando y redactando. Muy bien, lo primero que hicimos fue elegir el tema y delimitarlo. El tema que elegí fue el coronavirus. Las preguntas que yo planteé respecto al coronavirus fueron estas 10. Posteriormente, lo que hice fue clasificar esas preguntas de acuerdo al tema que cada una trataba y le di un nombre a esa clasificación de preguntas. ¿Recuerdan? Esto sería como un campo semántico, tal como lo hicimos en la actividad de ordenar las cosas de la cocina, se hace lo mismo con las preguntas, puesto que cada pregunta puede corresponder a una sección o a un subtema diferente. Por ejemplo, no podría colocar yo, ¿se podrá volver a la vieja normalidad? En el apartado de definición y origen, porque no tiene nada que ver. Digamos, coloco lo que va relacionado justo en el espacio donde tiene que ir. Seguramente se están preguntando, ¿cómo puedo yo llamar a ese subtema o a ese campo semántico? No sé cómo ponerle, pero eso realmente lo van a identificar una vez que logren clasificar las preguntas. Y ahora sí que valga la redundancia, pregúntense qué es lo que esas preguntas les están diciendo o lo que van a responder. Por ejemplo, si yo aquí en el apartado 1 tengo qué es el coronavirus y cómo surge la enfermedad, yo a este apartado lo llamé origen y definición. Después tengo el apartado de contagios. ¿Quién fue el primer infectado? ¿Por qué es tan contagioso? ¿Cuáles son sus síntomas? A este apartado lo llamé contagios. Puede llamarse de muchas maneras diferentes mientras esté hablando del tema que las preguntas están comunicando, por así decirlo. Y bueno, yo consideré 4 apartados con las 10 preguntas. Las fui clasificando de esta manera. Muy bien, pues el proceso de investigación es un poco largo. Inicialmente, pues sí se requiere dedicarle bastante tiempo, ya que pues no nada más se puede colocar la información por colocarla. Hay que buscar, hay que leer, hay que elegir las palabras correctas, unir las oraciones de forma correcta, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los requerimientos, los requisitos para realizar una investigación. Nos dice, para realizar una investigación es necesario conocer lo que se quiere investigar. ¿Ya tenemos lo que se quiere investigar? Sí, queremos investigar sobre el coronavirus. Las preguntas por resolver. ¿Ya tenemos las preguntas? Sí. Temas que se derivan de la investigación también surgen a partir de las preguntas, que son los apartados que mencioné hace un momento. Contagios, origen y definición, futuro de la enfermedad, etc. Esos son los temas derivados de la investigación. ¿De cuánto tiempo dispongo para realizar mi investigación?
realmente yo podría ponerme una meta y decir que máximo de aquí a 5 sesiones más vamos a tener un reporte de investigación. Tal vez sea mucho, tal vez sea poco, no lo sé. Lo iremos descubriendo mientras vaya desarrollando este tema. Quizá tarde más o menos sí 5 sesiones, tal vez una más, tal vez 2, no estoy segura, porque pues no solo es investigar, sino también ir a la par explicando y desarrollando el tema juntos. Después tenemos a quién estará destinada. Y pues ya que es un tema de interés general, puedo decir que es algo que le va a interesar a adolescentes, jóvenes y adultos que quieran conocer respecto de esa enfermedad, ¿no? Quieran conocer lo que la ocasiona, información general respecto a ella, etcétera. ¿A quiénes se consultará? Es decir, ¿a quiénes voy a acudir para obtener la información? Y bueno, tal vez como tal no tengamos la oportunidad de hablar con un especialista en esa enfermedad o con un médico, no lo sé. Al menos yo no tengo a nadie muy cercano que se encuentre como en esa área de la salud, pero seguramente todos conocemos ya a alguien que haya tenido esa enfermedad o que la tenga. Entonces, no sería mala idea de alguien que ya se encuentre estable, quizás hacerle algún tipo de entrevista, algunas preguntas para conocer cómo fue esa situación. Digo que de alguien que lo ha vivido, pues es más que enriquecedor conocer cómo vivió esa situación, ¿no? Y finalmente, cómo se va a presentar la investigación o los resultados de la investigación. De todo lo que yo busqué, de todo lo que yo ahora conozco, ¿cómo lo voy a presentar? Voy a hacer un cartel, voy a hacer un folleto, voy a hacer un reporte, voy a hacer un ensayo. Si lo recuerdan, en sesiones anteriores hemos visto un montón de medios para transmitir la información. Aquí lo que yo voy a generar es un reporte de investigación o un ensayo. Enseguida vamos a ver las diferencias entre un ensayo y un reporte de investigación. La diferencia principal es que el reporte de investigación es un poco más objetivo, más científico, técnico, por así decirlo, y en el ensayo puedes tú, digamos, tener algo de participación u opinión personal. Muy ligeramente, tampoco desviándote del tema, ni mucho menos colocando información que no sea verdadera, pero sí puedes, digamos, tú aportar mm, algún tipo de opinión, de información adicional que surja de ti. Cuando escribimos es necesario conocer el tipo de texto en que se va a presentar la información. Hay varias opciones. Presentar un documento a la delegación o municipio, un folleto o un cartel para que las personas se enteren o bien mediante una exposición. En cualquiera de los casos, al hacer una investigación es necesario que tengas claro cómo vas a presentarla y quiénes son las personas a las que va dirigida. Esto es muy importante y creo que ya lo había comentado en algún momento. No sería lo mismo trabajar este tema para unos niños de 5 a 10 años que para adultos o para expertos en el tema, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a dirigir este texto a un experto de la salud, porque va a ser, digamos, más general, con un lenguaje que más personas puedan entender, que si bien ya quisiera hacer yo un texto más especializado y que vaya dirigido a profesionales de la salud o a gente que esté relacionada con el tema, utilizaría otro tipo de términos, de palabras. Eso se llaman tecnicismos, las palabras que están relacionadas como a ese tema en específico. Por ejemplo, aquí el área médica, seguro hay muchos términos que desconocemos, pero que ellos manejan todos los días. Es por eso que es muy importante saber a quién se dirige el texto. Como ahorita se los acabo de mencionar, va dirigido al público general, un público joven, adulto que esté interesado en conocer información sobre esa enfermedad. Y bien, en cualquier trabajo que se realice, por ejemplo en este o en cualquier objetivo que ustedes se pongan en la vida, tienen que preguntarse lo siguiente, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Primeramente, ¿qué voy a hacer? Eso es lo importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo tengo que entregar? ¿O para cuándo es? ¿Qué necesito? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Aquí voy a responder con ustedes estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reporte de investigación o un ensayo
con información relacionada al coronavirus para que más gente pueda tener información confiable sobre este tema. ¿Qué necesito? Fuentes de información confiables, tiempo para hacerlo y paciencia, puesto que tal vez no nos quede a la primera, tenemos que estar revisando y tal vez haciendo modificaciones. ¿Para cuándo lo tengo que entregar? Pues ya me puse como plazo máximo cinco sesiones más. Les digo, no sé si sea demasiado, si sea muy poquito, lo iremos viendo durante el desarrollo de este tema. ¿Quién me puede ayudar? Pues ahora sí que yo los puedo apoyar a ustedes si necesitan algún tipo de apoyo, tienen alguna duda, si están generando ustedes aparte su reporte de otro tema, me pueden ir diciendo cuáles son las preguntas que plantearon, cómo lo están haciendo, qué tema eligieron, etcétera, etcétera. Claramente, pues voy a estar ahí para apoyarlos en ese proceso. ¿Cuándo lo haremos? Pues en la sesión de cada semana. Me comprometo a enviarla puntualmente, ya que a veces solo la grabo y no se las envío. Lo sé, es un error muy grande, pero ya se las voy a mandar cada semana para que no se les acumulen. Y por último, ¿cómo lo haremos? Pues leyendo, investigando, clasificando información, etcétera. Y pues eso al final nos va a llevar a nuestra meta, ¿no? A lo que queremos lograr, que es tener nuestro reporte de investigación sobre el coronavirus o X tema. Y ahora vamos con lo que son las fuentes de información documentales. Nos dice que son las personas, documentos, sitios o objetos que pueden consultarse para recabar información de un tema específico. La comunidad, los medios impresos, los medios de comunicación electrónica y los medios virtuales forman parte de estas fuentes de información. Y aquí tenemos cómo se clasifican las fuentes de información en vivas, es decir, nuestros padres, abuelos, especialistas en el tema, miembros de la comunidad, investigadores, etc. Impresas como libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, periódicos, mapas, etc. También están las electrónicas y virtuales como radio, televisión, cine e internet. Y bueno, todas estas son fuentes de información, sitios de donde podemos nosotros, mejor dicho, consultar y vamos a conocer cualquier tema que nosotros queramos. Y dependiendo del tema, va a ser más prudente buscar en un lugar o en otro. Por ejemplo, para esta investigación, claramente nuestra fuente más cercana va a ser la de Internet, puesto que es un tema relativamente nuevo. Tal vez aún no hay como tal un libro o algún lugar escrito donde se pueda consultar información. Muy probablemente sí periódicos por las noticias, diccionarios por la definición, pero no como tal un libro. Claramente en Internet, en las fuentes electrónicas, pues vamos a encontrar mucha información, pero no toda es confiable. Hay que ser muy precavidos con los lugares donde buscamos, lo que leemos y lo que creemos. No toda la información es real. Recuerden esto, si leen algo en cualquier red social, sea la que sea, lo haya dicho quien lo haya dicho, siempre tengan como esa duda de lo que estoy leyendo realmente es cierto, consulten en otros lugares, no se dejen guiar por cualquier información amarillista, porque no siempre es cierto. Es lo que usan los medios, lamentablemente, para vender y llamar la atención, pero no que siempre sea algo verdadero. Hay que cuidar mucho eso, sobre todo cuando se va a transmitir esa información a más personas. Imagínense que nosotros usáramos cualquier información que nos encontráramos a manera de cualquier nota amarillista o con información, la verdad, no muy confiable y que así generáramos nuestro reporte. Pues seguramente desinformaríamos a muchas más personas y en vez de aportar algo bueno, estaríamos ayudando a crear más ignorancia y más pánico, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadosos también con lo que nosotros decimos con otras personas. Hay que difundir información que sea buena, que sea confiable, que realmente aporte algo bueno y no información que solo sea, digamos, un chisme, una noticia falsa. Hay que ser muy precavidos con eso. Ya retomaremos este tema de las fake news, por ejemplo, en unas sesiones más.
Y bueno, ahora sí viene el momento de la comparación. Ya sabemos qué queremos buscar, ya tenemos algunas preguntas para iniciar y sabemos más o menos los subtemas que tenemos, ¿no? En general, ya sabemos lo que queremos buscar, todo esto que anotamos aquí arriba. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que generar nuestro reporte. Puede ser un ensayo o como tal un reporte de investigación. Vamos a leer nuevamente lo que es un reporte de investigación y lo que es un ensayo. Un reporte de investigación informa sobre los hallazgos de un tema. Es un texto que expone la hipótesis de este y las evidencias que la confirman o refutan. El reporte de investigación puede presentarse como preliminar de la exposición de un trabajo más profundo o como un trabajo final. Ok, es un texto que refleja los hallazgos de un tema. Expone su hipótesis y las evidencias que la confirman o refutan. Una hipótesis es una afirmación que haces antes de conocer algo con certeza. Por ejemplo, mi hipótesis es que hoy por la tarde va a llover. Y voy exponiendo, ¿no? ¿Por qué creo que hoy en la tarde va a llover? Ah, pues porque mis evidencias son estas y estas. Durante el mes de noviembre, en esta ciudad suelen haber fuertes lluvias. Lo podemos decir porque también la semana pasada estuvo lloviendo, ayer llovió, y vas exponiendo tu información, ¿no? Tu investigación a partir de tu hipótesis, de tu afirmación o qué haces antes de conocer realmente es algo con certeza, ¿no? Por así decirlo. Entonces, finalmente, por ejemplo, con eso de la lluvia, yo podría decir, finalmente se concluye que la hipótesis fue aceptada ya que efectivamente llovió, bla, bla, bla. O puedes decir, la hipótesis se rechaza, no llovió. En sí es una suposición, ¿no? Nosotros, a manera de nuestro reporte de investigación, podemos poner como hipótesis, es un ejemplo. El coronavirus es una enfermedad que ha cambiado la vida de todas las personas a nivel mundial en distintos ámbitos, especialmente el de la salud, el trabajo, la educación. Esa es mi hipótesis, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente, bueno, en el desarrollo yo presento toda mi investigación, todo lo que yo tengo para decir que eso es verdad. Y finalmente mi conclusión. Concluyo que efectivamente el coronavirus ha venido a afectarnos a todos de manera pues no muy positiva, pero nos hemos tenido que adaptar, bla, 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 bla. ¿No? Es un ejemplo. Haces una suposición a partir de datos que tú tienes. Ahora que si es cualquier otro tema, también es muy válido el tema que ustedes prefieran. Puede ser hasta de su animal favorito, de su artista favorito. Bueno, tal vez no de su artista porque ya estarían redactando una biografía, pero dependiendo del tema que ustedes elijan, van a hacer, pueden plantear una hipótesis, que es una suposición a partir de datos y que sirve de base para iniciar la investigación o la argumentación. Un reporte de investigación va a ser mucho más, como ya lo mencioné, científico, técnico, más concreto, más objetivo que lo que es un ensayo, puesto que en un ensayo sí puedes poner, digamos, un poco de tu propia cosecha, dicen por ahí, ¿no? Y puedes expresar tal vez tu opinión de cierta forma, mientras que en el reporte no, es más formal. No que el ensayo no sea formal, me refiero a que el reporte es más técnico y objetivo. Vamos a ver ahorita más diferencias. Sin embargo, el texto que sea, desde el reporte, el ensayo, lo que ustedes quieran escribir, lleva una introducción, donde se establecen los objetivos y la importancia. Lleva un cuerpo o desarrollo, donde se escriba toda la información recabada, ¿no? A manera de, pues sí, a manera de reporte. Ojo, no es copiar y pegar, no es tal cual escribir lo que dijo el autor, pero sí interpretarlo y transcribirlo, parafrasearlo de la manera adecuada para que sea comprensible para los demás. Quizá haya fragmentos, partes de algún texto, de algún artículo que sí tengamos que tomar tal cual, y es ahí donde se usan las citas, que ya también es un tema que hemos tratado en diversas ocasiones. No puedes solo
digamos, usar las palabras de alguien más o los la investigación de alguien más sin poner ningún tipo de mérito, ¿no? Y eso es lo que haces cuando citas, realmente dices: "Okey, esto, autor tal, médico tal", por ejemplo, ¿no? Y ya finalmente en las conclusiones se escriben los resultados encontrados y la importancia de estos en el tema. En todo momento de la escritura de tu reporte de investigación, así como en cualquier escrito, se debe considerar que la información sea coherente y legible. Ojo ahí, no solo nos vamos a ir escribiendo y escribiendo y escribiendo, porque si no tienes ningún tipo de organización, quien lo lea no va a entender absolutamente nada. Aunque sea información valiosa, si no le das un orden, si no es coherente, no va a ser muy útil. Ya hemos estudiado lo que es la coherencia, lo volvemos a repasar. Se refiere a que al escribir es necesario cuidar que las ideas expresadas estén relacionadas entre sí y con el tema a tratar. Cuida en todo momento que el texto pueda ser leído por las personas a quienes va destinado. Y esto es muy importante porque tal vez nos podemos emocionar, ¿no? Escribiendo, redactando, pero ya en cierto momento nos podemos dar cuenta de que no tiene ni principio ni final el texto, ¿no? Tenemos que ir dándole un orden, una secuencia, usar los conectores adecuados, las palabras adecuadas. Puede sonar realmente como que es un lío muy grande o que es muy complicado, pero créanme que el mismo sentido común te va guiando hacia lo que tienes que escribir. Otra cosa muy importante, no tengan miedo de escribir. Tal vez puedan decir, pues sí, es que es para ustedes tan sencillo, lo ha hecho antes, pero pues para todo hay una primera vez, ¿no? Yo siento que a estas alturas ya deben tener cierta experiencia, aunque sea muy pequeña, aunque tal vez no hayan escrito cosas larguísimas, créanme que yo también no es como que sea una experta en escritura, pero hay que escribir. La única manera en la que se puede aprender a redactar es redactando. No hay otra manera. En ningún lado vas a encontrar un tutorial o pasos muy concretos a seguir para aprender a escribir o redactar un texto, ¿no? Es algo que tiene que surgir de ti. Y yo siento que cuentan con las herramientas suficientes para poder desarrollar un buen texto. Y no se preocupen, se va trabajando. No sale a la primera, lo van a ir viendo cuando comencemos a escribir este tema. Se tiene que leer, se tiene que parafrasear, se tienen que seleccionar las palabras adecuadas, etcétera, etcétera. Es un proceso largo, pero vale la pena por el resultado que se obtiene. Obtienes un texto muy enriquecedor. Miren todo lo que vamos a conocer. Vamos a conocer todas estas respuestas a estas 10 preguntas y tal vez más que vayan surgiendo en el camino. Quizá encontremos más información que sea muy relevante y que podamos escribir. Y eso es lo importante. Tienen que atreverse a escribir. Vayan escribiendo algunas ideas, después las ordenan, pero poco a poco tienen que irse soltando y perder el miedo. ¿No encuentran la palabra correcta? Pregúntenme. ¿No saben qué significa una palabra? Busquen la definición. Tenemos muchas herramientas con las que se puede construir realmente un texto muy bueno, ya sea de este tema o de cualquier otro que ustedes seleccionen. Solo hay que ponernos a trabajar y decidirnos, como aquí lo decía, ¿no? Ponerse una meta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Etcétera, etcétera. Y bueno, me desvié un poquito del tema, les estaba presentando lo que era el reporte de investigación, ¿no? Nos decía que tiene pues una introducción, un desarrollo y conclusiones, lo que se presenta en cada etapa, que el texto tiene que ser coherente, esto hay que irlo revisando con mucha precaución. Ojo, no vamos a escribir todo de corrido, podemos ir escribiendo párrafo por párrafo, revisando cada uno y va a salir muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el ensayo. Según la Real Academia Española, es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Y precisamente, con una definición así, quizá no nos quede muy claro el concepto, pero vamos de nuevo. Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. Su finalidad es expresar su propia opinión basada en investigaciones y conocimientos personales, y en función del tipo de ensayo también puedes buscar un convencimiento en el lector. Ojo ahí, esta es una característica bien importante de un ensayo. Generalmente se tiene una postura, y es por eso que los ensayos generalmente suelen ser de temas controversiales, por así decirlo, porque se tiene una postura y se busca convencer al lector de tal o cual situación.
Otra definición más sencilla y clara es que un ensayo es un escrito libre, así tal cual. Esto quiere decir que el tema sobre el que trate dicho escrito podrá ser libre y personal. Cada autor escogerá el tema que más le interese. Hay varios tipos de ensayos. Está el expositivo, el argumentativo y el crítico. Cada uno nos dice realmente sus características, ¿no? El mismo nombre nos lo presenta. ¿Cómo se imaginan que es un ensayo expositivo? Precisamente la palabra nos lo dice, su nombre nos lo comunica. Expone información. Es objetivo. El argumentativo, al contrario, trata de convencerte, como arriba lo decía, se tiene una postura y yo, por ejemplo, argumento por qué ya deberían abrir las escuelas, ¿no? En mi ensayo expongo por qué ya deberían volver las clases presenciales. Es un ejemplo, ¿no? Mientras tanto, alguien más puede hacer su ensayo de por qué no deberíamos volver a clases presenciales. Es un ejemplo. De cualquier otro tema controversial que se les ocurra, se puede hacer un ensayo argumentativo. Precisamente los argumentos son eh, ideas sólidas, concretas, con las que tú puedes exponer o defender tu idea. Y por último está el crítico, como tal lo dice su nombre, pues se enfoca ahora sí que en hacer una crítica a determinada situación. Y nos dice que la realidad es que todos engloban el mismo concepto porque tratan de exponer una idea basada en ciertos argumentos e investigaciones, añadiendo alguna crítica. En todos los ensayos se juzga un tema en particular. Y nos dice aquí cómo empezar el ensayo, ¿no? Hacer un brainstorming. ¿Cuáles son las partes del ensayo? Las de cualquier texto que tenga coherencia. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cualquier texto que ustedes escriban va a tener estas tres partes generales, por así decirlo. Como cualquier cosa, tiene un inicio, algo en medio, lo importante, el contenido y al fin, la conclusión. Dice que en la introducción se presenta el tema, la forma en que se va a enfocar el autor, lo que está tal vez defendiendo o expone su postura. Luego se desarrolla con argumentos, con información sólida y confiable. Y por último tenemos la conclusión, donde refuerzas, la idea expuesta y presentas tus ideas finales, ¿no? Debe ser breve y concisa. Los anexos son algunas otras secciones de recursos que se usaron aparte, a lo mejor algunos gráficos, algunos audios, etc. Les voy a compartir un ensayo, me parece que ya se los había compartido antes, sobre el tema de la trata de personas. Ese lo hice para una clase hace un tiempo y me parece que está muy bien redactado, que tiene una estructura muy buena donde se puede identificar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y bueno, ahora sí que quedaría a su elección el texto, el tipo de texto que ustedes quieran redactar. Yo considero que lo más adecuado va a ser que redactemos un reporte de investigación, puesto que como tal aquí no podemos defender ni argumentar nada. No es un tema controversial, sino más bien expositivo. Entonces, estaríamos redactando lo que es un reporte de investigación o un ensayo expositivo, porque pues no vamos a criticar nada, realmente no estamos defendiendo nada, sino que nuestro único propósito es comunicar, ¿no? Dar a conocer información. Y bueno, esto sería todo por la sesión del día de hoy. La siguiente sesión voy a comenzar con lo que es la búsqueda de información. Por aquí ya tengo algunas páginas donde creo que podemos encontrar información confiable. Si se fijan, estoy en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. No estoy en cualquier lugar. Aquí puedo encontrar información que sé que va a ser verdadera y que no va a ser amarillista, ni se trata de información que vi en redes sociales. Realmente esa es una página oficial de una organización oficial donde sé que las respuestas que yo encuentre van a ser confiables.
Ustedes también pueden ir leyendo y buscando información. Si alguien encuentra otro sitio de una institución, de cualquier lado, también va a ser muy útil. Entonces, pues seguiremos con nuestra investigación. Seguro que obtendremos un texto muy interesante. Me gustaría saber si están siguiendo este ensayo junto conmigo, si ustedes llevan aparte otro tema, pueden hacérmelo saber con toda confianza. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Yo estoy al pendiente por cualquier comentario. Y finalmente les quiero decir que también por ahí les voy a compartir el libro de Para seguir aprendiendo. No se los había mandado antes, puesto que tenía aquí las evaluaciones, que si recuerdan les hacíamos una evaluación cada unidad y pues contenía las evaluaciones, entonces no sería prudente que ustedes las vieran claramente. Entonces estuve investigando y ya pude remover las, las páginas de evaluación del PDF, del libro digital, y se los voy a compartir, se los hago llegar. Les agradezco mucho su atención y su tiempo nuevamente, que estén muy bien, estoy al pendiente y nos vemos, o al menos nos escribimos, la siguiente sesión. Muchísimas gracias, hasta luego.